Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vemos que ya van entrando, se van conectando. Le voy a dar la palabra a Daniela para que empiece con el saludo. Adelante, Daniela. Perfecto, muchas gracias, Gaby. Pues muchas gracias a todas y todos que se están conectando. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro evento paralelo. Estamos aquí conectadas desde el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. Y mi nombre es Daniela, yo soy parte del equipo de Millennials Movement. Y pues nada, empezamos entonces. Mil gracias. Si gustan, vamos a empezar por conocernos un poquito. Les queremos preguntar desde dónde nos acompañan y vamos a ir poniéndoles un pequeño link en el chat para que nos digan, ahí pueden indicarnos en qué parte del mundo se encuentran. Y por mientras les comento que pueden, si tienen cualquier duda, dar clic en la manita para pedir la palabra. Los estamos leyendo en el chat también. Por favor, mantengan sus cámaras, prendidas si gustan, nos encanta verles y pues estamos aquí pendientes. Entonces, arrancamos con Rosy. Ella es nuestra fundadora y directora ejecutiva de The Millennials Movement. Rosy, adelante. Muchísimas gracias, Daniela, y muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando, que se están sumando a esta sesión. Para nosotros es genial estar en este evento paralelo oficial del Foro Político de Alto Nivel. Niños, niñas, adolescentes y juventudes de América Latina y el Caribe participando en la plena implementación de la Agenda 2030. Es genial tenerles aquí. Y pues bueno, comentarles un poquito acerca de nuestro trabajo que estamos realizando. En este momento se viene realizando el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas aquí en la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Y este es uno de los espacios más importantes que tenemos anualmente para la revisión de la Agenda 2030 y también en la revisión de sus avances y su progreso. Desde ya hace una semana, del 9 al 19 de este mes, estamos aquí participando de este foro, que de hecho incluye dos tipos digamos, grandes avenidas durante su realización. La primera está relacionada a las revisiones temáticas, como muchas de las personas que han venido involucrándose en los procesos conocen que este año se revisaban algunos ODS o se estaban priorizando algunos ODS. Entonces, en la primera semana se enfocó en estos objetivos de desarrollo sostenible, el de agua, el de energía, en la infraestructura, en innovación, también en el de partnerships, alianzas y también el de ciudades sostenibles. Y ya ahora estamos en esta segunda semana donde los estados, miembros de las Naciones Unidas, de manera voluntaria presentan un reporte de implementación de la Agenda 2030. Entonces, un poco para enmarcar esta sesión, este evento paralelo se da en el marco de todo esto que está sucediendo y desde América Latina. De hecho, ayer presentó Chile, que era el único país de América Latina que presentaba, y también está presentando países del Caribe, como lo es Guyana, como lo es Saint Kitts, y algunos otros. Entonces, estamos muy felices de que nos acompañen y que tener este espacio para compartir con ustedes. En los próximos días se están desarrollando ya las últimas sesiones del foro, donde se va a desarrollar y se va a presentar, se va a adoptar la resolución ministerial que contiene una serie de compromisos de los países miembros de Naciones Unidas para seguir en este trabajo arduo de poder avanzar en implementación de la Agenda 2030. Y esperamos que este espacio del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, que no solo reúne a representantes de Estado, sino de sociedad civil, academia, sector privado, juventudes, también nos dé un gran paso, nos ayude a generar momentum para las sesiones de septiembre en la cumbre de los ODS, donde ya se realizará la revisión media de estos 15 años de implementación de la Agenda 2030. Entonces, en el marco de todo este espacio, de este foro, es muy grato estar con ustedes y pues muchas gracias, Daniela, por
por darme esta oportunidad también de compartir, y a ustedes por darme la oportunidad de compartir sobre este proceso. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, Rosy. Y por mientras ya nos estuvieron comentando que nos acompañan desde Honduras, Venezuela, Chile, Perú. Y bueno, para continuar, vamos a pedirle a Gabriela Nones que nos comparta un poco sobre su presentación del trabajo del Grupo Interagencial del Trabajo en Juventud en el marco de la Estrategia Juventud 2030 de la Plataforma Regional Colaborativa de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Ella es especialista en gobernanza inclusiva y elecciones, punto focal de la juventud, Hub Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y miembro del Grupo Interagencial del RPC-LAC. Entonces, adelante, Gaby. Muchas gracias, Daniela, por esta presentación, y justamente ya has dado un poco el encuadre de lo que yo quiero compartir el día de hoy. Nos estamos reuniendo en el marco del foro de alto nivel, en donde estamos revisando los avances de la Agenda 2030. Las juventudes se han movilizado desde diferentes regiones para un poco reflexionar, también pasar mensajes que son relevantes, que lleguen también a estas discusiones. Y en el caso de esta sesión en especial, tengo mucho gusto de acompañar y de haber apoyado su organización a nombre del Grupo de Trabajo de Juventud, como bien decía Daniela, que es un espacio de articulación y de colaboración que existe en la región de América Latina y el Caribe, en donde como sistema de Naciones Unidas tenemos la tarea de pensar el trabajo en juventud y avanzarlo articuladamente. De hecho, parte de este mecanismo de trabajo hace parte de la reforma de Naciones Unidas, hace parte de los esfuerzos que se adelantan desde el secretariado, en la figura del secretario general, por no solo sumar el trabajo que realiza todo el sistema de Naciones Unidas, sino muy específicamente en este caso el trabajo que se realiza, se avanza y se piensa en, por y con las juventudes, ¿no? Y ahí un poco la experiencia que queremos traer de este grupo es justamente cómo a partir de la aprobación de la estrategia de juventud de Naciones Unidas, que es conocida como Juventud 2030, que se aprobó justamente en un foro de alto nivel en 2018, como grupo hemos tomado esta estrategia como una carta que orienta y nos sirve de hoja de ruta para darle orden y sentido al trabajo que hacemos. Y en esa estrategia que constituye un marco general que orienta todo el sistema de Naciones Unidas para incrementar las iniciativas encaminadas a trabajar con y por la juventud en 3 pilares fundamentales que fueron priorizados en su momento, que son paz y seguridad, derechos humanos, desarrollo sostenible, por supuesto muy enmarcado todo en la Agenda 2030, que es la agenda común que nos convoca por el desarrollo sostenible. Es una estrategia que procura reforzar notablemente la capacidad del propio sistema de Naciones Unidas para implicar a los y las jóvenes y aprovechar y sumar sus opiniones, perspectivas al trabajo que realizamos como sistema de Naciones Unidas. Es una tarea que se dice fácil, pero que en realidad es bastante desafiante, pero que como grupo hemos asumido, incorporado dentro de nuestro plan de trabajo, como decía, y lo hemos hecho de diferentes formas, ¿no? Una de los pilares o de las líneas que busca esta estrategia reforzar es justamente la generación de conocimiento, la producción de conocimiento que dé cuenta del desarrollo y la participación de jóvenes, de visibilizar también y documentar iniciativas de jóvenes que están ya trabajando por la Agenda 2030, y en ese sentido uno de nuestros primeros esfuerzos fue la elaboración de la publicación Las Juventudes Latinoamericanas y Caribeñas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una mirada desde el sistema de Naciones Unidas. Es una publicación que empezamos a trabajar antes de la pandemia, pero que terminó saliendo justo en la pandemia. Allí tuvimos una
un desafío que solventar porque inicialmente queríamos hacerlo como un proceso bastante participativo y sin embargo pues nos tocó ajustar, pero sí priorizar que este documento saliera. También realizamos justamente en el marco del COVID 2 encuestas de juventud en donde pues tratamos de hacer un esfuerzo de visibilizar los desafíos, las brechas que se estaban abriendo y se abrieron con el COVID-19. Lo hicimos en 2 momentos y es una línea que mantenemos como horizonte de trabajo dentro del grupo. También explorando y generando plataformas y mecanismos para participación de los jóvenes. Y es específicamente en este aspecto en el que quiero referirme porque dentro del grupo hemos habilitado y facilitado la participación de este grupo de referencias que es el grupo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También redes de jóvenes que trabajan por la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad como UNOI. El organismo iberoamericano, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, que también es una instancia que aglutina a las autoridades de juventud dentro de Iberoamérica, como interlocutores que pensamos nos permiten dar forma, sentido y orden a nuestro trabajo, ¿no? Hemos asegurado este espacio que creo que todavía necesitamos ajustar mucho mejor. Estamos aprendiendo, hemos ido aprendiendo en el camino, pero sin duda valoramos en el grupo que ha servido para organizar mucho mejor nuestro trabajo. Hemos organizado, nos hemos articulado con estas redes que refiero alrededor de la celebración del Día Internacional de Juventud, pero también para apoyar espacios que hay de participación para jóvenes que están vinculados a foros regionales y globales articulados dentro de Naciones Unidas, como el Foro Regional de Desarrollo Sostenible y el Foro de Juventudes que se organizó alrededor de este evento, y el ECOSOC Youth Forum, que son estas 2 experiencias recientes de este año justamente de las que queremos hablarles y que Rahim estará profundizando mucho más en su intervención. Me quiero detener aquí para no robar más el tiempo, pero agradecerles este espacio y seguimos esta conversación con Rahim que se une ahora. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias por compartirnos más sobre tu trabajo y sí, en un momento vamos a aprender todavía más sobre la experiencia que han tenido. Bueno, muchas gracias a quienes están sumando. Nada más para recordarles que también contamos con interpretación en vivo y en directo. Pueden ahí encontrarla abajo para quienes quieran escuchar en inglés. And welcome everyone who's joining, who's jumping in. Thank you. And you can always access interpretation on the lower bar of the call. You can find a little world over there and press the button. You can listen to our live translation. So we will move on with our next, perdón, una disculpa. Nos vamos a mover entonces para que Rosy nos apoye con la facilitación de este panel. Rosy, adelante. Gracias Daniela por la invitación y qué lindo escucharles nuevamente. Creo que ahí sí se ve la cámara. Ahora este segmento es un segmento interactivo, de hecho. Bueno, es un segmento panel que vamos a tener con diferentes duplas. Lo que pretende esta parte de este proceso es mostrar un poco algunas instancias, iniciativas, procesos en los cuales promovidos por Naciones Unidas o apoyados por Naciones Unidas, en los cuales las juventudes se han involucrado de manera significativa. Este panel va a estar compuesto por algunas duplas. Tenemos 3 duplas que van a compuestas por una persona representante de Naciones Unidas, de alguna agencia de Naciones Unidas a nivel regional, nacional, y también por personas jóvenes que van a compartir también sus perspectivas respecto a estas iniciativas que se van a presentar. Entonces, dando un poco de contexto a esta siguiente etapa de esta sesión, de este evento paralelo, a mí me honra
presentar y pedirles que puedan encender sus cámaras para que nos ubiquemos en la llamada. A Gabriela Nones, que es especialista de gobernanza inclusiva y elecciones y punto focal de juventud del Hub Regional para América Latina y el Caribe, que nos acompañó hace algunos momentos, y también ella es miembro del Grupo Interagencial de Trabajo y Juventud de la RPCLAC, con su dupla, que es Rahim Smith. Él es de IPPF Acro, es la organización Punto Focal Regional del Grupo de Niñas y Niños, es la dupla 1. La segunda dupla está compuesta por Rodolfo David Benítez Nieves, especialista en políticas públicas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Perú, que nos acompaña con su dupla, que es Fiorella González, que es voluntaria de la iniciativa Red Pública. Asimismo, invitamos a nuestra última dupla a encender sus cámaras para que ustedes les puedan conocer. Es Ana Avilés, que nos acompaña del World Food Forum, junto con Juan Caro, que es punto focal regional del World Food Forum también. Entonces, les invitamos para que enciendan sus cámaras y podamos iniciar con este segmento. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Algo que queremos compartir con ustedes es que vamos a tener algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta, que va dirigida a Gabriela Nones, es si nos podría comentar un poco más de esta experiencia, de esta iniciativa, ¿no?, en la cual ustedes involucraron de manera significativa a las juventudes y se generaron muchas experiencias o experiencias o procesos de aprendizaje, ¿no?, en cómo hacer que las juventudes se involucren mucho más en estas iniciativas, procesos liderados por ustedes. Entonces, ahí le damos el pase a Gabriela Nones. Sí, muchas gracias, Rosy. Yo me adelanté un poco, creo, en la primera intervención. Justamente en este espacio queremos compartir esta iniciativa que hemos estado apoyando desde el Grupo de Trabajo a Juventud, en donde las agencias que integran el grupo desde el nivel regional hemos hecho un esfuerzo importante por hacer lobby interno para asegurar que hay espacios de participación en el que las juventudes pueden vincularse a procesos de los que como sistema estamos ya avanzando en temáticas que son muy relevantes para las juventudes, y muy especialmente este año tuvimos esta oportunidad y compromiso de acompañar muy de cerca el proceso de participación vuestra del grupo de niños, adolescentes, niñas, adolescentes y jóvenes alrededor de 2 foros importantes, uno regional y uno global. El Foro de Juventudes, que se organizó alrededor de el Foro Regional de Desarrollo Sostenible, que normalmente pues tiene la tarea dentro del sistema de organizar la CEPAL, pero que es un espacio en el que todo el sistema de Naciones Unidas se reúne con los estados para justamente revisar el avance de la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y en esa ocasión, pues, como un grupo que ya está comprometido con asegurar espacios de voces de jóvenes, de movimientos juveniles dentro del trabajo que en el grupo hacemos, pero también y muy conscientemente este año de apoyar procesos en los que ustedes ya están muy activos. Acompañamos entonces con mucho entusiasmo la organización de este foro de jóvenes que se realizó en Chile. Ello supuso pues todo el acompañamiento a un proceso que fue muy de ustedes, en el que hicieron consultas, en el que aseguraron que hubiese un movimiento que se iba gestando desde lo territorial, pero que iba mirando a la región para articular mensajes muy importantes, dejando un espacio presencial para que esas ideas pudiesen decantarse conjuntamente y pudiesen luego buscar espacios que desde el grupo también habilitamos para que ustedes luego pudiesen presentarlo en el marco del foro. Esa es parte de la tarea de hormiguita que se hace y que a veces yo digo que son los hilos invisibles que se van moviendo para que no solo exista la reflexión
sino que podamos también habilitar los espacios de intercambio. Todo este movimiento, estas ideas que se articularon en torno al Foro de Juventudes que se presentó en el Foro Regional de Desarrollo Sostenible, también nutrió el contenido de la sesión que se preparó y se presentó en el ECOSOC Youth Forum para América Latina. Sí, se realizaron una para América Latina, otra para Caribe, y desde el grupo en esta ocasión tuvimos la oportunidad de acompañar también todo ese proceso de preparación, de ser parte de la moderación del grupo, de también facilitar esas comunicaciones que a veces también tienen lugar a nivel de delegaciones, de colegas de otras agencias que están en la sede para asegurar que el evento sucediera y que sucediera de una manera participativa, significativa y relevante, ¿no? Creo que es un proceso que valoramos mucho en el grupo, que representó mucho trabajo, pero que sin embargo nos dio mucho gusto en su resultado. Las colegas que tuvieron la oportunidad de acompañar el proceso en Chile, como Valentina de FAO, como Raquel de CEPAL, tuvieron ese dinamismo y esa posibilidad energizante de escucharles directamente y acompañar el proceso in situ. Alan y yo estuvimos en Nueva York este año, además el desafío fue que coincidían en fechas, así que pues sí nos tocó ahí un poco jugar. Hay lecciones aprendidas, eso viene después, pero quizás me quedo aquí para que también Rahim pueda un poco comentar cómo fue este proceso y cómo lo valoran ustedes desde ese otro lado. Muchísimas gracias, Gabriela. Y ahora le damos el pase a Rahim. Rahim es una persona que representa a IPPFA, creo que es una organización, es la organización punto focal regional, ¿no? De este grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes. Y Rahim nos va a acompañar respondiendo a esta pregunta. Como persona joven que ha sido parte de este proceso, ¿nos podrías compartir cómo fue la experiencia, ¿no? del grupo de niñas y niños en este proceso que nos comentaba Gabriela? ¿Cómo participaron, ¿no? Coméntenos cómo fue su experiencia desde su perspectiva de juventud. Thank you, Rosario. Just to confirm, am I audible? Yes? Okay, great. So, hi everyone. My name is Rahim Smith, as Rosario said. I am from the Caribbean, specifically from the beautiful tri-island state of Grenada. Now, I would have participated in the Children and Youth Forum, which would have been held on April the 24th. And this forum was convened by the Children and Youth Mechanism, of course, in collaboration with the Interagency Group. The session, of course, was on site in Santiago de Chile at the FAA headquarters, and I had the opportunity to join virtually from Grenada. The forum was convened to look at the participation of both children and youth from Latin America and the Caribbean, and it served as a space of dialogue to finalize the structure of the Youth Declaration and a space for dialogue for advocacy and also looking at the SDGs. It also served as a preparatory space for the Forum of Latin America and Caribbean countries for sustainable development and a high-level political forum. I was very, very honored to have an intervention and to bring the perspectives of Caribbean youth into the forum. Thank you. Muchísimas gracias, Rahim, por compartirnos acerca de tu experiencia en este proceso y de cómo ustedes se involucraron, ¿verdad? Con las diferentes juventudes. Entiendo que fue un proceso bastante participativo y para las personas jóvenes, igual que nos acompañan aquí, también compartir, ¿no? Que el grupo este es un grupo de organizaciones lideradas por juventudes enfocadas en niñez de toda la región, pues que hace este esfuerzo de manera colaborativa. Y con esta intervención de Rahim, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente agencia para que nos cuente también su iniciativa y luego a la persona joven para que nos cuente cuál fue su experiencia
y ya luego con la tercera dupla y luego regresamos ya con las lecciones aprendidas y todavía cuáles son estos puntos en los que tenemos que continuar. Continuamos entonces con la dupla número 2 para responder estas primeras preguntas. Rodolfo, bienvenido a esta sesión. Es genial que nos acompañen también desde Perú, de manera remota. Estamos conectadas de todos lados. Cuéntanos un poco acerca de esta iniciativa que nos traes a este evento paralelo. Muchas gracias, Rosario, y también a las y los colegas por la invitación. Bueno, desde PNUD Perú nosotros hemos impulsado una iniciativa que se llama Red Pública y que inició en el año 2020 en un contexto marcado por la pandemia y un entorno político muy agitado. Como ustedes saben, Perú ha tenido, solo por poner un ejemplo, 6 presidentes de la República en los últimos 5 años, lo cual habla también de una inestabilidad política a la cual la juventud no es ajena, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestro principal foco ha sido siempre apoyar a las juventudes, porque sabemos que la brecha entre sus demandas y la oferta institucional del Estado es bastante amplia, mientras que las juventudes en el país reclaman por la promoción y respeto de valores ciudadanos, porque sus demandas sean escuchadas o por una mayor representación en espacios formales y efectivos, pues el Estado a veces las consideran como meros receptores de bienes y servicios, ¿no? Y nosotros vemos un potencial enorme como interlocutores relevantes y base para la construcción de un país que queremos, ¿no? República atiende justamente esta problemática y lo hace de la mano de las juventudes. En el año 2020, solo para crear esta propuesta, reclutamos a 20 jóvenes voluntarios, activistas y líderes juveniles de 7 regiones del país para que nos acompañaran a diseñar esta propuesta, que tuvo como primera meta el desarrollo de un portafolio de propuestas ciudadanas que pudiera congregar no solo las demandas de la ciudadanía, porque sabemos que son muchas, pero también las propuestas de solución. Las juventudes, por su capacidad de innovación, creatividad y activismo, pues pueden ser excelentes agentes de cambio que la sociedad necesita. Y nosotros creamos nuestra plataforma redpublica.pe, que contenía también un chatbot de WhatsApp en donde las juventudes propiciaron un llamado a la acción a la ciudadanía y recogimos alrededor de 300 propuestas ciudadanas, ¿no? 140 voluntarios de 12 regiones del país nos apoyaron en todo este esfuerzo, ¿no? Más de 1000 jóvenes participaron en activaciones que se realizaron a nivel local, pero también en eventos que nos permitían incentivar la conversación y la discusión pública. Y pues hoy hemos reunido 50 de estas propuestas y con el apoyo de PNUD y de aliados en el sector público y privado de la sociedad civil, pues buscamos darles la incidencia que se requiere desde las propias juventudes para que se puedan conectar con las autoridades y podamos lograr su implementación, ¿no? Hemos compartido esta experiencia también en el marco de la iniciativa Tech for Democracy con Libia, Pakistán, pero también a través de nuestra oficina regional, pues con Honduras y con Colombia, para que también sepan que esto se está dando. Y pues también hoy nos acompaña una voluntaria estrella de Red Pública que seguramente les va a dar también su insight. Muchísimas gracias, Rodolfo, por comentarnos acerca de esta gran iniciativa Red Pública, y felicitaciones en realidad, porque es una forma muy genial de generar incidencia, ¿no? Desde estas propuestas, desde las juventudes. Ahora le damos el pase a Fiorella González, que ella es voluntaria de Red Pública. Fiorella, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia participando de esta iniciativa. Buenas tardes con todas y todos. Muchísimas gracias por el espacio y también a Red Pública. Efectivamente, soy voluntaria en este espacio muy importante y muy trascendental para nosotros los jóvenes peruanos en momentos de coyuntura política muy inestables, ¿no? Mi experiencia comenzó el 4 de noviembre del 2021, en medio de una pandemia en donde participábamos y nos involucrábamos a través de plataformas digitales y virtuales, pero abarcamos temas de derechos humanos, objetivos de desarrollo sostenible,
valores y principios democráticos, todo en pro de poder contribuir como juventud a este trabajo multisectorial que hace tanto falta en el territorio peruano. De la mano de la cooperación internacional, específicamente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es que nosotros no solo participamos dentro de las fotos en las que muchas autoridades nos convocan para poder ser esa cuota joven que necesitan, sino también amplificamos nuestra voz, ejecutamos. Y una muestra de ello es este portafolio de 50 propuestas ciudadanas que posteriormente van a ser trasladadas a las autoridades para que conozcan que nosotros también visibilizamos problemas y también proponemos soluciones. Es una experiencia, como ya mencionaba, no solamente de enriquecer a nivel personal y a nivel profesional, sino también de impactar en colectividad. Somos jóvenes de diferentes edades, pero lo más importante es que no solamente de nuestra capital Lima, sino también de los diversos departamentos del Perú. Tenemos muchos desafíos por delante, pero muchísimas gracias a Red Pública por hacer que nuestra voz también cuente. Muchísimas gracias, Fiorella, y creo que eso es algo de lo que tenía, ¿no? El objetivo de este segmento, de este evento paralelo, mostrar cómo hay oportunidades, cómo hay acciones, procesos que existen, en donde las Naciones Unidas, a través de sus diferentes agencias, están articulando con juventudes de diferentes partes de la región en este proceso de incidencia. Como decía Fiorella, no estamos solo en la foto, ¿verdad? Estamos desarrollando acciones de incidencia y eso me parece genial. Pasamos entonces con estas dos primeras preguntas a la tercera dupla. Le preguntamos a Ana Avilés Ramírez de PAO, del equipo del World Food Forum. Le invitamos a que nos comente un poco acerca de esta iniciativa o proceso que ustedes están llevando. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias por darnos este espacio y por permitirnos presentar nuestra iniciativa. Vengo por parte del World Food Forum desde la FAO aquí en Roma. El World Food Forum inició como una iniciativa en el 2021 como una red mundial independiente de socios dirigida por jóvenes y facilitada y auspiciada por la FAO. Nuestro objetivo es desencadenar movimientos mundiales para empoderar a los jóvenes de todo el mundo y poder transformar activamente los sistemas agroalimentarios. El Foro Mundial de la Alimentación, o el World Food Forum en inglés, es el principal foro mundial que aprovecha la pasión y el poder que tienen los jóvenes para identificar soluciones y poder incitar a acción positiva a favor de los sistemas agroalimentarios. Nos alineamos con la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios del 2021 de las Naciones Unidas para actuar como la principal plataforma de la juventud en la gobernanza alimentaria mundial y servir como grupo de reflexión mundial que fomenta soluciones lideradas por jóvenes en innovación, ciencia y tecnología. También actuamos como una plataforma para poder colaborar y reunir líderes de gobierno, sociedad civil, sector privado y el mundo académico para que puedan compartir ideas y poder mejorar las prácticas e innovaciones y aportar a crear un sistema agroalimentario un poco más sostenible y equitativo, en el cual todo el mundo tenga acceso a alimentos seguros, nutritivos y protegiendo al mismo tiempo los recursos naturales de nuestro planeta. A través de nuestro evento anual emblemático, no sé si pueden ver la diapositiva, creo que no. Okay. Ahora sí, ok, perdón, es que a mí no me aparecía, gracias. A través de nuestro evento anual emblemático, las actividades de seguimiento, las iniciativas de impacto y las plataformas de contenido, el World Food Forum ha podido reunir jóvenes y jóvenes de corazón y una destacada red de socios de todos los sectores con la misión común de co-crear soluciones viables para avanzar en la transformación de los sistemas agroalimentarios. En nuestro evento insignia del 2022, logramos recaudar más de 2,000 participantes presenciales, 7 jefes de Estado y de Gobierno, líderes espirituales, líderes de la ONU y líderes de la juventud mundial. Tuvimos más de 40,000 personas en línea y registraciones de más de 183 países, con más de 200 eventos y sesiones paralelas.
Este año nuestro evento insignia inicia con el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre hasta el 20 de octubre, con más de 200 sesiones y eventos paralelos de nuevo, tratando de recaudar aún más jóvenes y tratando de efectuar aún más cambio. Este año nuestro enfoque temático es la transformación de los sistemas agroalimentarios, acelera la acción por el clima. A través del World Food Forum tenemos la Youth Action Track. La Youth Action Track se encarga de la Asamblea de la Acción de la Juventud durante nuestro evento insignia que ocurre cada octubre. Nosotros tenemos el Youth Action Compendium, que fue creado por nuestro Comité Juvenil de Políticas y fue publicado en mayo de este año, que es una colección de áreas de trabajo prioritarias fortalecidas por soluciones prácticas recopiladas en el futuro a través de guías de mejores prácticas, y se ha elegido este año una acción para cada región para que se pueda trabajar como área de enfoque para este ciclo 2023-2024. Tenemos nuestro propio mecanismo de gobierno, que es nuestro Comité Juvenil de Políticas, que nos ayuda a tomar las decisiones sobre la Asamblea de la Acción Juvenil, que proporciona una visión más estratégica. Aparte de nuestro Comité Juvenil de Políticas, contamos con nuestro grupo de jóvenes científicos, que es una red de jóvenes científicos de todo el mundo que ayudan a proporcionar conocimiento científico y evidencia a todas nuestras iniciativas en el World Food Forum. Luego, nuestro Comité Juvenil de Políticos, que se enfoca como un grupo de jóvenes que ayuda a proporcionar puntos de vista neutrales y redactar declaraciones de políticas posicionadas en los resultados de nuestra Asamblea de la Acción de la Juventud. También contamos con socios y organizaciones externas que trabajan con mecanismos de la juventud que ayudan a apoyar el mensaje que tenemos acerca de la comida y la agricultura. Este año estamos enfocados en crear un plan de acción del 2024 que ayuda a formar la visión y los objetivos futuros de la Asamblea de Acción del World Food Forum. Este plan de acción se va a basar a través de consultas que se van a desarrollar durante el mes de agosto, el cual esperamos ustedes puedan formar parte y apoyarnos, para que ustedes también puedan poner su propio grano de arena en esta acción que estamos tratando de crear alrededor del mundo y especialmente en la región de Latinoamérica y del Caribe con el apoyo de la Oficina Regional de la FAO y Valentina. Muchísimas, ¿no? Perdón. Si quieren saber un poco más acerca del World Food Forum y cómo unirse a través de este código QR, si lo escanean pueden encontrar más información acerca del World Food Forum, cómo participar en el evento este año en octubre, ya sea virtualmente o presencialmente, y cómo poder participar en estas consultaciones en línea que se van a desarrollar durante el mes de agosto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, y qué genial proceso. El ODS2, todo el tema alimentario está muy fuerte y de hecho sabemos ya aquí con los compañeros que estamos en el foro político que el ODS2 va a ser un ODS bajo revisión o prioritario para el próximo año en este proceso Agenda 2030. Así que felicitaciones y mucho éxito en este proceso. Y ahora pasamos a Juan David Caro, que es la dupla de Ana Avilés, que nos va a compartir un poco sobre la experiencia de las juventudes involucrándose en este proceso del Foro Mundial de Alimentos. Juan David, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Hola, muchísimas gracias, Rosy. Muchísimas gracias a todos por la invitación para poder compartir un poco esta experiencia que ha sido como miembro del Comité Juvenil de Políticas para el World Food Forum. Ha sido una experiencia muy enriquecedora desde el punto de poder compartir y conocer experiencias, problemáticas y soluciones que los otros miembros del Youth Policy Board, del Comité Juvenil de Políticas, pueden expresar, ¿no? Ha sido también muy retador de alguna manera, por ejemplo, haber estado en el proceso del compendio que nombraba Ana, ¿no? En el cual nosotros desarrollamos estas 5 recomendaciones de propuesta, 5 recomendaciones de políticas públicas, que no salió de nosotros solamente. Nosotros hicimos consultas el año pasado, hicimos una revisión también de todas las políticas que habían. Entonces fue un trabajo colaborativo durante 2 años
y salieron estas propuestas que ahora estamos también tratando de llevarlas a no solo un nivel global, sino un nivel regional. Y, por ejemplo, al lado de Valentina, la verdad que hemos tenido grandes avances en llevar estas voces de los jóvenes a otro nivel, ¿no? También, pues, dar a conocer que es un mundo muy grande, es un mundo un poco complejo entender todo esto de las Naciones Unidas, todas estas organizaciones, ¿no? Entonces, como joven, aunque uno puede estar un poco inmerso en esto, es bien amplio, pero también eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo interesante, eso es lo bonito de poder uno conocer estos espacios y poder tener estas oportunidades también de invitar a más jóvenes a que se involucren en estos procesos. Si bien a veces es un poco desafiante el tema del idioma, porque en estos espacios internacionales necesita uno saber inglés, no es para nada algo de lo cual uno debe desanimar. De hecho, es algo que uno puede mejorar en el proceso, pero es algo muy enriquecedor, es algo muy bonito poder participar, conectar con la gente y llevar la voz, principalmente los jóvenes. Yo creo que es lo más importante que podemos resaltar de aquí. A veces la conexión es un poco difícil, además también muchos de los miembros somos de zonas rurales también, entonces a veces la conexión es un poco compleja en ese sentido, pero no es algo que uno no pueda solucionar, ¿no? No es algo que uno no pueda, que uno no deba, que uno deba dejarlo como desanimar, ¿no? Bueno, sin nada más que decir, invitar a todos los jóvenes que estén por acá presentes, que lean acerca del World Food Forum, del Foro Mundial de la Alimentación, que lean acerca del grupo de jóvenes científicos, que lean acerca del Comité Juvenil de Políticas. Cada año se hacen selecciones, ¿no? Actualmente somos 3 miembros, bueno, antes éramos puntos focales, pero ahora somos miembros de Youth Policy Award. Ahora somos 3 miembros de Latinoamérica, ¿no? Una compañera indígena, Roxana, un compañero de Chile, Nicolás Donque, y mi persona de Colombia. Entonces es muy interesante también poder tener esa visión de todos, ¿no? Y poder llevarlo y plasmarlo. Entonces, nada, esa invitación, ¿no? Para que postulen, participen y vean las otras formas en las que pueden también estar involucrándose. Ahorita tenemos un proyecto muy interesante y con esto termino mi intervención de buscar un grupo de trabajo colaborativo entre 4 organizaciones, que es el Gymnasium del World Farming Organization, de la Organización de Granjeros sí, Agricultores Mundial, del Global Indigenous Youth Caucus, ¿no? Y la la Coalición Internacional de la Tierra, y el Youth Core Group del Family Farming. La idea es que ellos conozcan todo este proceso también del Youth Policy Award y nosotros podamos también enriquecer estas propuestas de política pública. Entonces estamos también en ese trabajo y eso es algo con lo que igual es solo un paso para seguir enriqueciendo esto y llevar la voz de los jóvenes. Gracias. Muchísimas gracias, David. Qué genial este proceso y qué lindo que desde las juventudes de la región miremos estos procesos, nos involucremos y nuestro resultado, nuestra experiencia se, 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 eh, eh, se traduzca en una palabra que tú decías, ¿no? Qué enriquecedor este proceso, ¿no? Y creo que eso es bastante importante y creo que es de lo que se trata, ¿no? Estas colaboraciones intergeneracionales entre juventudes y agencias de Naciones Unidas y procesos de Naciones Unidas. Genial, felicitaciones. Ahora regresamos a nuestra dupla 1 ya con las últimas 2 preguntas. Entonces, nuestra pregunta es para Gabriela Nones. Gabriela, como Naciones Unidas, como grupo interagencial, ¿qué es lo que ustedes, o cuáles han sido estas lecciones aprendidas, verdad? Estas cosas que ustedes han podido obtener o sacar de este proceso, estos aportes o de repente enfoques que se han podido identificar que pueden promover una participación mucho más activa de las juventudes. Muchas gracias, Rosy. Mira, yo creo que el primer aprendizaje que tengo es de balance positivo. Es un ejercicio muy valioso que vale la pena todo el tiempo y la energía que requiere,
le da sentido y relevancia al trabajo que hacemos como sistema de Naciones Unidas, eso sin duda. Creo que como el ejercicio físico, mientras más lo practicas, más rendimiento va generando. Y como decía al comienzo, es algo que hemos ido aprendiendo haciendo y creo que todavía nos falta mucho por aprender, pero creo que conforme lo vamos haciendo más, no solo nos habilita más a ejercerlo de forma natural dentro del grupo, sino que también va permeando el trabajo de las agencias a lo interno de sus mandatos e incluso el trabajo ya más a lo interno de los equipos, ¿no? Aquí nos toca hacer lobby interno. Dentro del grupo ya estamos todos ganados, pero somos efectos multiplicadores dentro del sistema para hacer la incidencia necesaria de que esta inclusión, esta habilitación de mecanismos de participación significativa dentro de los proyectos que hacemos, el enfoque programático que podemos darle desde el comienzo, es una tarea que todavía es de abogacía y que todavía estamos aprendiendo. Creo que tenemos desafíos importantes que todavía nos toca enfrentar, graduar los tiempos propios de Naciones Unidas, que son muy particulares, con los de los movimientos juveniles, con los de los procesos políticos regionales y locales. Poder armonizar esos tiempos es un gran desafío. No tengo la solución, pero sé que allí hay que poner atención en cómo avanzamos el trabajo. Ha servido tener un canal de comunicación abierto, formal, informal. Creo que eso nos ha ayudado a articularnos de lado y lado, el reconocimiento de que hay cosas que podemos habilitar desde nuestro lado como sistema de Naciones Unidas, pero también la posibilidad de sumar, generar y responder a pedidos que pueden ser, que pueden venir de movimientos juveniles, en este caso especial del grupo de niños, niñas, adolescentes y juventudes. Creo que es algo que es una tarea que todavía tiene mucho por ajustar. El mecanismo como tal dentro del grupo todavía no lo tenemos bien afinado, pero creo que hay un compromiso de buscar la forma de hacerlo. Creo que quizás otro gran aprendizaje que tengo es el compromiso y lo que el compromiso puede mover. Y hay muchas personas que al final son las personas, ¿no? Y hay un poco de las personas y el compromiso que le ponemos tanto dentro del sistema, el compromiso que tienen ustedes, las juventudes movilizadas por una causa, se comprometen de una forma que es inspiradora verlo. Y también hemos visto cómo el compromiso de los liderazgos de Naciones Unidas también mueve montañas, ¿no? Que si el secretario general dice o si hay la presencia de la secretaria adjunta, eso cómo hace eco en la capacidad de vincularnos y de responder como sistema. Así que ahí creo que tenemos pistas de por dónde movernos para avanzar en ese trabajo que todavía nos falta mucho, pero que creo que ya nos da al menos inspiración para seguirlo. Aquí me quedo, gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Qué interesante todo lo que mencionas, ¿no? Los procesos de cómo vamos identificando todas estas dinámicas, articulando procesos, tiempos. En realidad es bastante, pero sí es genial que ustedes puedan hacer este proceso y dar el esfuerzo, interesarse en ello. Ahora nos vamos con Rahim. Rahim, como una persona joven, como una persona que está en el grupo de niñas y niños que se han involucrado en este proceso, ¿cuáles son estas cosas que de repente aún faltan movilizar un poquito, trabajar un poquito para seguir promoviendo o avanzando en este proceso de participación significativa de juventudes? Yeah, thank you so much, Rosario. So firstly, let me say that
I think that taking youth seriously is definitely an improvement point. We see that in a lot of international processes, there is still tokenism whereby the youth are not taken seriously. Youth are engaged simply to check the box of engagement, but not meaningfully engaged to have their views put into the suggestions for policy. We also see that, well, it's also important that the views of youth should be really included in the process, whereby youth are not just seen as just ordinary stakeholders, but seen as advisors, right? Because we are working to create a future for the better and not for the worst. Another point is the area of communication. Communication between the agency, the youth mechanism, and the youth groups is very important. A collaborative approach is also very important, with initiatives being shared mutually for a better track on what is being worked on. In that way, we see that we are working to achieve SDG 17, which is collaboration for the goals. Thank you. Thank you very much, Rahim. Muchísimas gracias, Rahim. Y esto que mencionas, ¿verdad? Todavía queda un poco para salir de estas perspectivas tokenistas de las juventudes, donde también entendemos que es un proceso, ¿verdad? De conocimiento de ambas partes, pero todavía nos toca trascender un poquito y esperamos que con todo el apoyo que el Grupo Interagencial de Trabajo en Juventud está realizando, se puedan ir rompiendo también estas dinámicas y que podamos ir avanzando hacia un proceso mucho más participativo de juventudes. Pasamos a nuestra segunda dupla y Rodolfo, cuéntanos cuáles han sido estos procesos aprendidos, lecciones aprendidas o aprendizajes, mejor dicho, que han obtenido de estos procesos involucrando y articulando de manera significativa con juventudes. Gracias, Rosario. Bueno, para nosotros, pues fue muy importante que las juventudes co-crearan la iniciativa, ¿no? Entendimos desde el inicio que había que respetar el rol que iban a tener en esta iniciativa y su potencialidad. Y yo creo que sin eso no hubiéramos tenido tanto impacto, sea para generar el compromiso del que habló hace poco Gabriela, pero también para ganar el apoyo interno y externo. Y en ese sentido, creo que si bien costó, pues la organización se adaptó bastante a esa flexibilidad que requería este reto, ¿no? Yo creo que en lo segundo tendría que ver con los límites de la virtualidad. Red Pública nace en un entorno de pandemia, pero sabemos que hay juventudes a las que solo podemos llegar a través de la presencialidad, ¿no? Y si no queremos dejar a nadie atrás, pues tenemos que estar físicamente presentes, ¿no? Lo otro que señalaría es que tenemos una necesidad por sinergia con múltiples actores de iniciativas. También en el caso de Perú, nosotros nos hemos sorprendido por la cantidad de iniciativas atomizadas que existen, no solo a nivel nacional, sino sobre todo a nivel regional. Y la pandemia explotó muchísimo eso, ¿no? Muchísimo activismo comunitario de las juventudes que necesita, pues, encontrarse con futuros donantes, con futuros apoyos técnicos, sea del sector público, privado, de la sociedad civil, ¿no? Y creo que también para eso es importante trascender el adultocentrismo de esos espacios en donde se deciden, pues, fondos, grants, donaciones, pero también espacios de incidencia, ¿no? Y sobre todo con autoridades locales y regionales que tienen mucho a ser tradicionales, ¿no? Y finalmente creo que también tiene que ver con respetar la promesa de la iniciativa, ¿no? Responder a la confianza de la ciudadanía. Nosotros hicimos un llamado a la acción, en particular a toda la ciudadanía, pero principalmente a los jóvenes, y creo que necesitamos responder, pues, a esa devolución, ¿no? Dar una devolución a la expectativa ciudadana y principalmente a las juventudes, pues, porque tiene mucho que ver con el respeto y con la confianza que se tenga en la iniciativa. Y es por eso que nosotros estamos aprovechando las potencialidades que tiene PNUD en el país para poder tejer estos espacios de incidencia con autoridades locales, regionales y nacionales que permitan, digamos, cumplir con la promesa de la iniciativa en lo que respecta a la primera meta que nos hemos tratado, ¿no?
Muchísimas gracias, Rodolfo. Y qué importante lo que mencionas, el tema de también hacer incidencia en donantes, ¿no? Para que los recursos también puedan responder a las necesidades de las diferentes instancias juveniles para que puedan tener también el apoyo que precisan para lograr este involucramiento significativo. Y también esto que mencionas de las ideas, ¿no? La capacidad de las juventudes, que hay juventudes muy capaces que están haciendo muchísimas cosas y es genial que desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del Perú reconozcan esta capacidad y nos vean como actores que podemos hacer cosas grandes y nos incluyan desde la creación de estas estrategias y procesos. Eso es bastante interesante y creo que una súper experiencia. Fiorella, como una participante joven de Red Pública, ¿cuáles son aquellas cositas que tú crees que todavía de repente por ahí se necesitan seguir moviendo o necesitan avanzar un poquito para que ustedes logren, como juventudes en Perú, poder lograr este involucramiento significativo en estos procesos? Muchas gracias, Rosario, por las preguntas. Efectivamente, como país aún tenemos mucho por mejorar, pero como jóvenes aún mucho por aportar. Y tenemos ímpetu, es algo que nos caracteriza a nosotros, pero creo que aún nos falta integrarnos aún más. Es por eso que Red Pública, a raíz de ver esta problemática, propone como solución un tablón de pizarrón de contactos a través de nuestra plataforma digital, en donde permite que más organizaciones juveniles puedan pues brindar su red de contactos y así poder integrarnos en conjunto todos y luchar por una misma causa, ¿no? Que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Otro aspecto también a tener en cuenta, creo yo, es el fortalecer este enlace ciudadanía-gobierno que se ha visto en disrupción, porque últimamente ante las problemáticas que nos aquejan como país y como sociedad, ya lo mencionaba Rodolfo, se ha visto esto de señalar como únicos culpables a quienes nos gobiernan y no quizás como ciudadanos tomar conciencia de lo que viene pasando para poder ser parte del problema, porque definitivamente lo somos, pero también para ponernos la camiseta y decir, tenemos que coadyuvar en la propuesta de soluciones y participar en la solución. También entender que como jóvenes, no solamente es por un tema de edad, todo lo contrario, somos innovadores, somos muy creativos, proactivos, proponemos y ejecutamos, pero quizás trascender un poquito más en fortalecer este enlace respecto de nuestros ascendientes, ser el nexo entre nuestros ascendientes y los políticos que actualmente nos gobiernan. En el Perú existen muy pocos candidatos políticos jóvenes que son gobernantes, es por eso que ya lo mencionaba Rodolfo también respecto del adultocentrismo, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta que ya se viene trabajando y quizás próximamente con Red Pública lo podamos ir materializando, es que más jóvenes de diferentes partes del Perú puedan seguir contribuyendo, Cajamarca, Cusco, Loreto, Puno, entre otros departamentos, entendiendo que hay necesidades que deberían ser escuchadas y posteriormente satisfechas, en razón de que el Perú se caracteriza por ser un país geográfico muy particular. Hay realidades de diferentes tipos en cada zona remonta de nuestro país. Entonces, ese es un desafío a tener en cuenta, el tema de la conectividad y la importancia de realizar incidencia a nivel presencial, ¿no? Físico, estar en contacto. Red Pública es esa red que te brinda soporte como joven, es pública porque se busca la accesibilidad para todos los jóvenes y es para la República porque como Perú necesitamos mejorar y es lo que realmente queremos hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Fiorella, por compartir todo esto. Qué genial que nos invites, ¿no? Invites a las juventudes peruanas a ser parte de esta iniciativa, pero también de esta co-creación de una república, ¿verdad? De una república diferente, que es la que necesitamos, con participación, con jóvenes participando y también que haya en estos procesos y entidades que apoyan, ¿no? El proceso de participación de juventudes como lo es el PNUD en Perú. Les deseamos muchos éxitos, sí deseamos muchísimo que en Perú haya muchísimos más jóvenes participando en política, presentando proyectos y haciendo incidencia. Y con esto nos vamos a la tercera dupla. Ana, cuéntanos, desde la FAO, ¿cuáles han sido estos aprendizajes en este proceso de involucrar a las juventudes rumbo y también ya en en los anteriores procesos del Foro Mundial de Alimentos?
Creo que una de las cosas que más hemos trabajado y nuestro enfoque este año, de hecho, es llevar las políticas y las propuestas políticas que se crean como grupos de juventud a acciones y tratar de realmente crear un cambio regionalmente, porque muchas veces pasa esto que dicen que la juventud siempre quiere algo, siempre está pidiendo algo, pero hace muy poco. Y nos hemos dado cuenta que a medida logramos hacer cosas y de verdad ponemos nuestro esfuerzo y nuestra energía en tratar de crear una acción, las cosas reciben más apoyo, son mejores atribuidas y también incentivamos a otra juventud que siente que no se puede lograr nada, que no nos escuchan como jóvenes, a dar un ejemplo y demostrar que sí se puede hacer y que si nos unimos podemos lograr el cambio. Y eso me lleva a mi segundo punto, que muchas veces tenemos diferentes mecanismos de juventud, ya de diferentes temas, de diferentes grupos, y todos estamos pidiendo o hablando de lo mismo, pero no trabajamos en equipo. Y eso ha sido una de las cosas que de verdad estamos tratando de hacer este año y es unirnos, encontrar lo que tenemos en común en nuestro trabajo, porque aunque ya sea la FAO que trabajamos en sistemas agroalimentarios, no todos los sistemas juveniles trabajan solo en sistemas agroalimentarios, pero sí tenemos algunos temas en común y encontrar esos temas y unirnos y tratar de trabajar en equipo para presentar las mismas ideas y presentarlos en diferentes lugares, en diferentes foros, a diferentes personas. Eso también nos ayuda a que sí se cree un cambio, a que aumentemos el apoyo que recibimos y a incentivar de nuevo a más juventud a que unidos sí podemos lograr ese cambio que es tan necesario en nuestros sistemas agroalimentarios, pero también en mucho más allá. Muchísimas gracias, Jaina, y también por este llamado de articulación, ¿verdad? De este trabajo que se precisa hacer entre los diferentes grupos de jóvenes, mecanismos, hay varios procesos, estamos casi demandando una misma agenda de justicia ambiental, por acciones para retar y frenar el cambio climático, de justicia en términos de derechos humanos, educación. Entonces, es que importante es el buscar esta articulación entre espacios de juventudes realizando incidencia. Muchísimas gracias por tu intervención. Y ahora nos vamos con Juan David. Caro, Juan David, ¿cuáles son estas cosas que tú crees que todavía falta mejorar? Sabemos que es un proceso maravilloso el que vienen desarrollando, pero si hay algún punto de mejora de repente que podría potencializar esta participación que están llevando a cabo en este proceso, ¿cuál sería eso? Aló, ¿me escuchan? Disculpa, creo que sí, ok. Bueno, primero decir que lo que han comentado los compañeros y compañeras es algo que nosotros también lo hemos visto, el tema del tokenismo, el tema de la presencialidad que nos ha afectado mucho, digamos, cuando uno quiere generar estos espacios más holísticos, más integrales, ¿no? Con la visión de los jóvenes desde todos los puntos, ¿no? De todas las zonas geográficas. Y también el tema de la fragmentación es algo que hemos estado trabajando, como dijo Ana, es un tema un poco complejo realizarlo y ahí entra el tema de por qué es un poco complejo y es algo que creo que con lo que voy a responder la pregunta es un tema del lenguaje, ¿no? El tema del inglés, el tema del mismo hecho de que, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con personas que hablan otras lenguas, es complejo, ¿no? Entonces se necesita una inversión en eso, por ejemplo, en herramientas que nos permitan comunicarnos más. Y ahí va el punto, necesitamos inversión, o sea, no sé los otros compañeros, compañeras cómo ha sido el trabajo, pero se necesita inversión para los jóvenes. Nosotros no podemos seguir siendo siempre voluntarios para todo, ¿no? Y eso es importante, o sea, si bien los espacios son muy interesantes, nos generan muchos beneficios como, como fortalecimiento de capacidades, conexiones, etc., eso no va a representar precisamente en un trabajo o no va a representar precisamente en que vayamos a poder acceder a algún acceso económico. Entonces, no solamente escucharnos y ponernos ahí en la fotito de ITC y cumplir la cuota, esto es también invertir en nosotros, ¿no?
Entonces, creo yo que esa es una cuestión que hace falta mucho en estos espacios todavía. La inversión en nosotros, en creer en nosotros y que sí podemos, y eso también nos motiva mucho más, ¿no? Nos motiva mucho más a generar más responsabilidad, a generar más compromiso dentro de los procesos, ¿no? Pero independientemente de eso, como jóvenes tenemos la llama, tenemos las ganas y nos seguimos moviendo, ¿no? Pero sí, igual invitarlos, ¿no? A que nos contacten al World Forum, al Policy Board. La idea es eso, ser una plataforma para poder conectar todas estas visiones y eso es lo que estamos tratando, ¿no? Y aún así los desafíos, enfrentarlos y salir para adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Qué genial. Y gracias por invitarnos a ser parte. Les invitamos también a las juventudes panelistas y a las agencias de Naciones Unidas que compartan en la cajita del chat los enlaces en donde las juventudes participantes y la audiencia pueden sumarse a sus iniciativas, donde pueden conocer más sobre lo que están realizando. Y antes de terminar con esta parte de panel y pasar al segmento de preguntas y respuestas, quisiera invitar a las personas de las demás personas panelistas para poder tomar una fotografía antes de que alguien se desconecte por algún motivo. Así que por favor invitamos a Rodolfo, también a Fiorella, invitamos también a Rahim que se conecte. Nos falta solo Rodolfo. Ahí está. Entonces vamos a pedir el apoyo de Daniela y también de los demás chicos para que nos ayuden a tomar una fotografía de la sesión. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Genial. Vamos a ver si todo salió bien. Agradecemos eso es solo un momento a las personas que están encendiendo su cámara. Vamos a tomar una foto solo del panel primero y luego tomamos una foto grupal con todos. Ajá. Listo. Entonces vamos a tomar una más. Una fotografía más con el panel, por favor. Ahí vamos a tomarla. Bueno, de ahí se sumaron igual más personas. Pues vamos ahí a la 1, a las Podemos 2 aprovechar a tomarla de todos. y a las 3. De hecho, sí, yo creo que ahí antes que se desconecte, si no, tomemos una de todas las personas que están conectadas y prendan su cámara, nos acompañan desde diferentes lados. Ahí les esperamos un ratito a que prendan sus cámaras. Listo, estamos ya aquí. Listo, entonces ahí tomamos una foto. Le pedimos a Dani que nos apoye con la fotografía. ¡Wow! Otras personas. Otra. Si se puede, otra, mejor. Última. 1, 2, 3. Y listo. Genial. Listo. Muchísimas gracias a nuestro panel. Para mí fue un honor conocerles y espero que también para la audiencia haya sido maravilloso conocer de estas iniciativas. Súmense, ya están algunos enlaces en la cajita del chat. Involúcrense más. Agradecemos muchísimo a las panelistas y a las y los panelistas de este proceso. Para mí ha sido un honor poder facilitar o moderar esta conversación. Y desde The Millennials Movement cuente con nosotros para todo lo que sea necesario. Y ahora ya le doy el pase a Bruno Ibarra, que nos representa a The Millennials Movement como organización punto focal adjunta en el grupo de niñas, adolescentes y juventudes. Bruno, te damos ahora el pase para que nos ayudes y facilites el proceso del espacio de preguntas y respuestas. Buenas tardes a todos los presentes, a los panelistas y a quienes nos acompañan. Los saludamos aquí desde Nueva York y vamos a estar viendo todas las preguntas que nos han hecho y comentarios. Vamos a comenzar, por ejemplo, Ana Áviles Ramírez, desde FAO. Uno de nuestros temas de la Asamblea de Accionar a la Juventud de este año es el ODS 2. Muchas gracias por los comentarios, vamos a seguir. Por favor, les pido que podamos seguir llenando y si alguien también quiere pedir la palabra, nos avisa. Si quiere alguna pregunta, vamos a estar esperando. Desde David Español, excelente las especificaciones. Siempre que se participó en estas reuniones me llevo cosas muy interesantes. Les mando un cálido abrazo desde Puerto Iguazú, Misiones. Muchas gracias ahí por los comentarios. Siempre estamos haciendo actividades.
solamente, y se las vamos a estar enviando, así que siempre atento ahí en las redes sociales. Seguimos con otro comentario. Alba Yacabalquier, disculpen si la pronuncio mal. Soy mujer indígena de Guatemala y estoy trabajando con jóvenes indígenas en sistemas alimentarios desde prácticas ancestrales, reduciendo el impacto de la migración irregular. Excelente comentario, muchas gracias y sigamos ahí fuerte. Trabajando con más comentarios, pueden hacer sus comentarios. Wilmer nos dice buenas tardes, saludos desde Guatemala, saludos también por allá, de aquí a toda América Latina y Nueva York. David también nos comenta que está trabajando en un taller de reciclaje y armado de ecopunto en el hogar de día que se encuentra en Puerto Iguazú. Son niños en situación de vulnerabilidad y diferentes experiencias. También nos mandan saludos desde el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana, desde la República Dominicana. Vamos a seguir viendo consultas, preguntas. Isaac nos hace una consulta. Desde Panamá me gustaría integrarme a alguna comisión. Cuéntanos un poco, Isaac, cuál de todas las comisiones puedes pedir la palabra, no hay problema. Todos pueden pedir la palabra. Fiorella González, muchas gracias. Saludos desde Perú. Gracias, buenas aportaciones, Fiorella. Acá nos están enviando un correo para cualquier información sobre el Youth Policies Board. Adelante, pueden tomar ahí el contacto. ¿Tenemos alguna pregunta? Estamos a tiempo. Quizás Isaac, puedes comentar un poquito ahí. Creo que si no hay más preguntas, te puedo pasar la palabra, estimada Rosario. Otro mensaje tenemos por aquí. Buenas tardes, saludos desde Ecuador, saludos por allá. Felicitaciones a los panelistas. Excelente, muchas gracias. Listo, gracias Bruno. Entonces sí, muchas felicidades a todos nuestros panelistas, fueron muy buenas aportaciones, aprendimos bastante. Y bueno, pues nos vuelven a poner desde Panamá, desde Ecuador. Ya tenemos las respuestas en nuestro mapa de la gente que nos comentó de dónde son. Llegamos a los 40, me parece, el día de hoy, a los 40 participantes, entonces vamos a ver desde dónde nos alcanzaron. Rosy, ¿nos puedes mostrar los resultados? Sí, aquí estamos conectando. Denos un segundo que vamos a conectar con la plataforma del PUM para poder mostrarle los resultados de todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Discúlpenos, aquí lo tenemos. Denos un segundo que lo vamos compartiendo con todas, todos y todos ustedes. Porque creo que entre tanto movimiento por ahí se me perdió un poco la presentación, pero no se preocupen que aquí la tenemos. Aquí está. Vamos a ver. Solo denos unos segundos. Y mientras tanto, agradecerles a todas, todos y todas por esta genial participación. A ver. Dani, todavía no me deja presentar ahora, pero si deseas podemos pasar con el siguiente Menti. Y ese sí lo tengo aquí. Ok, perfecto. Entonces, nuestra siguiente pregunta para ustedes es, ¿cómo podemos fortalecer los procesos de participación del grupo de niñas, adolescentes y jóvenes en procesos de ONU? Por favor, registren sus respuestas en el siguiente link. Se los pusimos ahí en el chat para que nos puedan ir poniendo. Y seguimos esperando un par de minutitos. ¿Pudieron entrar?
¿Me pueden indicar si pudieron entrar al link? Excelente. Excelente, y ahí empezamos con nuestra primera respuesta, acompañándoles y formándoles en las nuevas tendencias en materia de protección. Excelente. Estamos abriendo espacios como este en la región. Definitivamente fue un muy buen espacio. Seguimos esperando un par de preguntas. También si quieren abrir el micrófono o comentar en el chat. Entendemos que a veces nos conectamos desde el celular y se complica un poquito. Ahí tenemos otra respuesta, brindando mayor información y los beneficios para ellos, que asuman su rol protagonista tan valioso en estos tiempos. Sí, necesitamos alzar nuestra voz, estar seguros. Otra respuesta, alianzas entre los actores y apoyando a las iniciativas de las juventudes. Muchísimas gracias por participar. Ok. Una más, ampliando canales de comunicación y facilitando intercambios intergeneracionales. Y súper importante el diálogo intergeneracional para seguir aprendiendo, aprender de la experiencia de otros y también de los nuevos retos que enfrentan las generaciones que están llegando. Dar confianza en que a su voz es escuchada y sus ideas son llevadas a cabo. Y mayor financiamiento para apoyar las iniciativas de jóvenes. Pues sí, muchísimas gracias por, como mencionó una panelista, unirnos entre movimientos juveniles e impulsarnos mutuamente. Break the silos and find synergies. Excelente. Muy bien, pues sí, gracias y gracias a todas y todos por haber respondido. Lo que queremos es justamente que se den cuenta que hay espacios como este en los que jóvenes también dan su opinión, se expresan con libertad y nos tratamos todos de sintonizar en una misma frecuencia para poder comunicarnos de manera efectiva y generar sinergias. Entonces, ya está el mapa por ahí, Rosy, ¿se logró cargar? Sí, tenemos el mapa por aquí y ahora vamos a mostrar este mapa para que ustedes conozcan desde dónde nos han acompañado el día de hoy, que está demasiado chévere. Ahí tenemos, wow, desde otros continentes también. Muchísimas gracias por sumarse. Creo que juventudes de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, México, también de Estados Unidos. Tenemos gente de Panamá, gente de Centroamérica que se ha conectado y tenemos también ahí una marquita en otro continente. Así que en el océano. Pero bueno, muchísimas gracias por haberse conectado y haber respondido a esta respuesta. Qué chévere que las juventudes nos conectemos en el marco de este foro político de alto nivel de Naciones Unidas. Dani, te paso el micrófono. Súper, sí, qué bonito mapa. También nos comentan por ahí que desde Italia también, Ana. Excelente, claro, porque ahí es el foro, es verdad. Pues bueno, entonces les agradecemos mucho haberse sumado a la sesión, tanto a panelistas como a participantes. Esperamos contar con ustedes en nuestras siguientes sesiones. Esto apenas empieza. Siempre estamos activos, siempre estamos buscando espacios en los que podamos recolectar su voz y poderla sumar a estos mecanismos tan importantes en los que se ve reflejado todo el esfuerzo de diferentes organizaciones desde diferentes frentes. Entonces, pues muchísimas gracias y esperamos verlos pronto. Si tienen alguna última duda, seguimos aquí en el chat y ahí están bien. Alan, está señor María, ¿estás por ahí? Listo, Así María, es. una disculpa. Ya estoy aquí ya algo acelerada, pero gracias. Entonces, por favor, las palabras de María y seguimos avanzando. Sí, perfecto. Muchas gracias todas y todes. Voy a tomar un poquito de espacio todavía en este side event tan importante que tenemos el día de hoy para presentarles un poco más sobre el grupo de niñas, adolescentes y juventudes del mecanismo regional y también de MGCY.
Tengo una pequeña presentación para darles un poco de contexto sobre lo que hicimos este año, las alianzas que se lograron armar para que todo eso pueda pasar, de qué se trata el proceso de involucramiento de niños, niñas, adolescentes y juventudes. Y bueno, ahí voy a empezar, voy a compartir un poco mi pantalla. Como se mencionó un poquitito en las intervenciones de colegas de antes, este año, en abril, hicimos varias intervenciones como el grupo de niñas, niñas, adolescentes y juventudes. Sobre todo, el hito más importante era el foro de niños, niñas, adolescentes y juventudes que logramos crear en realidad en el marco del proceso de involucramiento. Donde nos pudimos encontrar por la segunda vez desde la creación del grupo de forma presencial. Para nosotros era con un gran hito de verdad porque pudimos hacer como una conclusión del proceso de participación de niños, niñas, adolescentes y juventudes de toda la región de Latinoamérica y el Caribe, y finalmente lograr unas declaraciones a partir del proceso que hicimos, pero aquí les voy comentando en próximos slides. Voy a avanzar así mejor. Esos son los hashtags que siempre pueden usar cuando quieren compartir algo relacionado con niños, niñas, adolescentes y juventudes de la región. El hashtag Juventudes ALC 2030 y U2030 LAC también, para Twitter, para Instagram, lo que más les guste usar. En el foro que organizamos en las oficinas regionales de la FAO el 24 de abril 2023, pudimos lograr participación de varias agencias que pueden ir logrando, identificando aquí por sus logos. Para nosotros era muy importante contar con ellos, y yo creo que eso igual demuestra la última parte del panel que se ha comentado, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para lograr esa sinergia entre las juventudes, entre la niñez y las agencias de la ONU? Yo creo que en este marco, en el marco del foro, realmente se pudo ver esta sinergia, esta alianza para que podamos trabajar juntos y presentar igual del lado de las agencias, pero también del lado de juventudes y niñez, que realmente se va logrando en la región, cuáles son los desafíos, cuáles son los avances, cuáles son los retrocesos relacionados con la Agenda 2030. Y también no olvidarse que obviamente para preparar todas esas sesiones participaron igual algunas de las organizaciones del grupo de niñas, niñas, adolescentes y juventudes. El grupo en general está compuesto por varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan con juventudes o son lideradas por las juventudes. Algunas de las organizaciones que aparecen en este slide eran las organizaciones que participaron en preparación y organización de todo el proceso de involucramiento, pero cómo unirse al grupo y cómo trabajamos lo voy a mencionar enseguida. Avanzando, ojalá, ahí estamos. Como les mencioné de antes, el grupo y nuestro proceso que hicimos para este año lo reflejamos en nuestro foro de juventudes, pero también pudimos presentar nuestra declaración de niños, niñas, adolescentes y juventudes Latinoamérica y el Caribe en foro de países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible, cual se desarrolló también en abril, fines de abril, en la CEPAL. En el mismo tiempo, la misma semana, igual estuvimos presentes en el EcoSoQ Forum también en Nueva York, y también pudimos compartir nuestro proceso. Allá estaba presente Gaby, estaba La Rosario, estaba Alan, varias personas, no solamente de parte de las agencias, pero igual de parte del grupo de niños, niñas, adolescentes y juventudes, y también algunas juventudes que pudieron participar y niños que pudieron participar, que son de la región y pudieron unirse a la sesión regional que organizamos en la sede de Naciones Unidas. Y hoy en día tenemos algunos de los participantes del grupo igual representándonos en el foro político de alto nivel, en el marco de cual se está desarrollando esta sesión, el Side Event, ¿no?
Cuando hablo del proceso de involucramiento de niños, niñas, adolescentes y juventudes, hablo del proceso que hicimos para este año, que era la revisión de los ODS, que eran bajo revisión para este año, que son el ODS 6, 7, 9, 11 y 17. Cada año estamos organizando el proceso para la revisión de los ODS que están bajo revisión para un dicho año. Entonces, próximo año vamos a revisar otros ODS, pero siempre estamos haciendo ese proceso donde organizamos las encuestas virtuales, organizamos las sesiones de talleres, estamos también organizando unos diálogos locales que después igual les voy a mostrar de qué se tratan. Pero lo más importante que estamos ahí presentes, no solamente en el foro presencial, sino tratamos de siempre conectarnos con las organizaciones que trabajan con niños, niñas, adolescentes, juventudes, que son lideradas por juventudes, para que todos puedan compartir sus opiniones y puedan compartir su experiencia relacionada con los ODS que se tratan de revisión de la agenda. Aquí es nuestra línea de tiempo. Como pueden ver, empezamos ese proceso en diciembre del año pasado y hoy en día todavía seguimos difundiendo los resultados porque realmente la declaración que hemos hecho se concluyó al fines de abril, pero eso no significa que ahí se termina. Como ustedes, varios de ustedes que están participando aquí, están trabajando con las temáticas de la Agenda 2030, ustedes saben que el proceso nunca termina en un punto nomás, siempre sigue. Entonces nosotros igual sabemos que con nuestro proceso ni siquiera aquí en Foro Político de Alto Nivel se termina, sino los mensajes deben ser difundidos más allá que todas esas instancias y por eso igual necesitamos esas alianzas entre las agencias, entre las organizaciones juveniles también, para que se siga trabajando esas temáticas, porque el trabajo nunca para, por así decirlo, ¿no? Y los diálogos de niños, niñas, adolescentes y juventudes, para nosotros era como súper importante contar con estas instancias. Eran los diálogos que eran preparatorios hacia el foro, hacia las declaraciones donde se pudieron juntar las juventudes, las niñeces dentro de sus regiones y participar en un proceso de revisión de esos ODS que he mencionado antes, para igual preparar como sus mini declaraciones, mini recomendaciones desde sus localidades hacia el proceso más amplio, que después todas esas recomendaciones hemos incluido en nuestro reporte, ¿no? Y bueno, aquí eran los ODS que revisamos, que les presenté de antes, y para nosotros era súper importante ese hito del foro de juventudes que organizamos en la FAO. Aquí pueden ver la foto. Nosotros muy felices de poder haberlo organizado y bueno, esperemos que hacia el próximo año igual se podrá hacer unas instancias así, sino más instancias de participación presencial también. Ahora, cuando les mencioné sobre el grupo de niños, niñas, adolescentes y juventudes y que organizan varias organizaciones ahí, que somos parte de un conjunto que ahí va trabajando en el proceso de revisión de la agenda, este año vamos a tener el próximo mes, en el tiempo muy próximo, dentro del próximo mes y el mes que sigue, el proceso de adhesión para unirse al grupo. Este proceso lo vamos a estar difundiendo para que ustedes igual pueden ir participando, postulándose para ser parte, por así decirlo. También dejo el correo del grupo en el chat para que puedan ustedes escribirnos algún mensaje. En un segundito ya lo voy a compartir, o a lo mejor Bruno o Rahim me pueden ayudar con eso, que ellos igual sirven como puntos focales del grupo, para que nos podamos conectar cada vez más y podemos armar esas alianzas más fuertes y poder difundir mensajes desde las niñeces, desde las juventudes de la región, no solamente en la revisión de la Agenda 2030, pero igual seguir apoyándonos en todos esos esfuerzos que estamos haciendo para ir logrando el desarrollo sostenible de la región, ¿no?
Bueno, aquí me detengo porque igual se está terminando el tiempo de la sesión. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias por todos los que participaron en panel, pero igual para todos los que se unieron y para todos los que también presentaron sus iniciativas. Y voy a pasar la palabra a Alan para que pueda cerrar la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Buenas tardes a todas, todos y todes. Soy Alan Sánchez, especialista en juventud de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del UNFPA, pero en esta ocasión voy a dar un breve mensaje en nombre del grupo de trabajo sobre juventud de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, que colideramos con UNICEF y con la OIT. En primer lugar, agradecer a cada una de las juventudes y de las personas que participaron en este evento y por su entusiasmo en contribuir y dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Este espacio ha sido un espacio inspirador al reflexionar sobre el rol que cumplen las juventudes en la implementación de la Agenda 2030 y cómo ellas pueden acelerar su avance en la medida en la que existan espacios de participación para incorporar sus visiones y perspectivas. Al mismo tiempo, recordar que la Agenda 2030 es un llamado a la acción para abordar los desafíos más apremiantes que enfrenta nuestro mundo y específicamente en la región de América Latina y el Caribe. Esta estrategia se ha convertido en una guía fundamental para las políticas y las acciones en la búsqueda del desarrollo sostenible. Y en este contexto surgió una pregunta que justo hoy se ha discutido, que tiene que ver con por qué se debe involucrar activamente a adolescentes y jóvenes en este proceso transformador. Y que, bueno, la respuesta es simple: empoderar a las juventudes y darles una voz activa en la toma de decisiones no solo ayuda a asegurar un futuro más inclusivo, sino también enriquece el presente con nuevas perspectivas y soluciones innovadoras. Sin embargo, al mismo tiempo reconocemos que hay desafíos en este camino para garantizar la participación juvenil significativa, ¿no? Y hay diversos obstáculos y quisiera retomar algunas de las cuestiones que tanto Juan David como Fiorella como Ana Paula han mencionado a lo largo de la discusión, ¿no? Mencionaban por un lado la complejidad de entender los procesos y los mecanismos de participación y las agendas de Naciones Unidas, ¿no? Y cómo se pueden involucrar las personas jóvenes, que ahí es una tarea de las agencias, ¿no? El que fomentemos espacios para fortalecer capacidades de jóvenes, para garantizar que la diversidad de adolescentes y jóvenes se sumen a estos espacios de seguimiento. Por otro lado, también mencionaban las barreras idiomáticas, ¿no? Que siempre es un desafío, ¿no? Garantizar, en la región específicamente hay una diversidad de idiomas que por supuesto domina el español, seguido de el portugués y el inglés, pero también tenemos Dutch, tenemos francés y otras lenguas originarias como el náhuatl, el quechua y el guaraní, que son las principales lenguas indígenas habladas, ¿no? Por otro lado, también mencionaban cuestiones como la participación simbólica de jóvenes o el uso de la participación de jóvenes, el adultocentrismo, inclusive en el financiamiento, que sabemos que también hay un desafío gigantesco en el financiamiento de organizaciones juveniles. Solo me parece que es el 5% de las organizaciones juveniles tienen financiamiento, y este financiamiento en promedio es de $5,000 al año, ¿no? Lo cual nos dice que evidentemente el por qué no se puede posibilitar la participación real y efectiva de jóvenes teniendo este tipo de barreras, ¿no? Por otro lado, colocaba, me parece que Fiorella, ¿no? El acceso, y que yo lo sintetizo en el acceso de jóvenes a espacios de poder y de toma de decisiones, ¿no? Y hay un desafío gigantesco, cómo además de la participación de jóvenes de la sociedad civil se dan pasos hacia garantizar la participación de jóvenes como personas tomadoras de decisiones, llámense congresistas, asambleístas, secretarios, ministros, etcétera, etcétera. Por otro lado, colocaban el desafío de la articulación entre las redes y organizaciones de jóvenes, ¿no? Para no generar espacios repetitivos, y también en términos, y que es algo que siempre coloco en espacios de fortalecimiento con redes, ¿no? Cómo contar con un posicionamiento político que
y una definición de agenda política desde las redes y organizaciones de jóvenes que permita no solo participar, sino posicionar una agenda que sea desde las juventudes, ¿no? Y que sea una agenda que puedan posicionar en términos de incidencia en los espacios de seguimiento de estas agendas en los diferentes niveles. Y por último, colocaban el desafío de la presencialidad, ¿no? Cómo garantizar este equilibrio entre la presencialidad y la virtualidad, sin que la presencialidad signifique limitaciones en la participación y que por el contrario la virtualidad domine y deje por fuera y olvide los espacios de participación físicos, ¿no? Sabemos que para algunos jóvenes, inclusive la virtualidad ha significado un espacio seguro para la participación, ¿no? También, digamos, sabemos que hay experiencias en las que jóvenes por diferentes situaciones no pueden participar presencialmente y la virtualidad representa una ventana de oportunidad para que puedan participar de manera anónima y de manera segura también, ¿no? Y solo son algunos de los puntos que quise retomar de acuerdo con lo que han estado mencionando a lo largo de este evento, ¿no? Y que nos dejan en claro que hay un trabajo pendiente por hacer y que ese trabajo debe ser conjunto, ¿no? Desde los gobiernos, las instituciones, hasta las comunidades locales para asegurar que las juventudes tengan un lugar destacado en la implementación de la Agenda 2030 y las agendas de interés o que afectan a las personas jóvenes en la región. Desde el Grupo de Trabajo sobre Juventud de la Plataforma Regional de Colaboración de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, nos comprometemos a continuar este trabajo de la mano del Grupo de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. Queremos hacer un llamado a la acción y volver a hacer un llamado a la acción. Queremos recalcar que su participación es esencial y su contribución es invaluable y les exhortamos a continuar organizándose y a tomar el liderazgo para lograr la sostenibilidad y la equidad y la igualdad en nuestras sociedades y a que continúen participando de espacios como el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas y otros ejemplos hoy presentados, además de colocar la relevancia de que el diálogo intergeneracional es primordial para que sus voces se sumen a la de líderes y expertos y expertas mundiales y que sus preocupaciones y propuestas sean incorporadas. Muchas gracias y nos vemos en futuras instancias y un especial agradecimiento a las colegas de FAO que han liderado este esfuerzo desde el Grupo de Trabajo sobre Juventud y también a PNUD, que bueno, yo solo vengo a brindar el mensaje en nombre de las agencias, pero que bueno, no necesariamente todas las agencias colaboramos en todos los esfuerzos, ¿no? Y que hay esfuerzos que son liderados por algunas agencias y que en este caso agradecer específicamente el esfuerzo de FAO y de Valentina Morales que han acompañado este proceso. Muchas gracias. Listo. Gracias, Alan, por tus aportaciones y pues sí, puntos muy importantes los que mencionas, desde The Millennials Movement, también como organización cofacilitadora de este espacio, queremos recordarles que estamos siempre activos, siempre compartiendo las oportunidades que nos compartieron panelistas hoy y pues nada, solo queda agradecer una vez más su presencia en el espacio y pues que pasen una muy linda tarde. Gracias. Muchas gracias. Linda Saludos. tarde. Chao, chao. Pueden abrir su micrófono y despedirse. Muchas gracias. 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 Chao, chao. Gracias.